Hola, en esta ocasión os voy a enseñar a realizar esta flor que me parece súper divertida. Vale, pues nos valdría para hacer un broche, complementos en principio, y para otras muchas cosas. Como veis, está formado por un centro realizado con 16 puntos altos y después los pétalos son cadenitas, 10 cadenitas, grupos de 10 cadenitas. Si os fijáis, lleva las flores y después lleva unas piezas de unión entre las flores. Las flores van entrelazadas por 2 pétalos y las piecitas de unión van entrelazando también de 2 en 2 pétalos de cada flor. Vale, en esta ocasión os lo voy a enseñar a realizar el centro con una lana negra y un pétalo con una lana matizada en tonos grises, blancos y negros. Os voy a enseñar a realizar con este tipo de florcitas un bolso. Primeramente os voy a enseñar a realizar la flor, ¿vale? Y cómo se une una flor con la otra. Entonces vamos a empezar realizando 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4, que uniremos para formar un anillo con un punto enano. La última con la primera. Subimos con 3 cadenetas el que será nuestro primer punto alto, y a partir de aquí, pinchando en el centro del anillo que hemos formado, vamos a trabajar unos 15 puntos altos. Así tendremos un total de 16. 2 y 15. La unimos con la tercera cadeneta del inicio con un punto enano y ya tenemos el centro de nuestra flor. Hago una cadeneta para poder asegurar esta vuelta y corto el hilo. Después tendremos que ir escondiendo los hilos por detrás de la labor. Cambio de hilo para hacer los pétalos. Entonces empezaremos en uno de los puntos y formaremos 16 pétalos formados por 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos vamos al siguiente punto y haremos un punto enano, es decir, cogemos la hebra por el punto de abajo y lo pasamos directamente sobre la última cadeneta, a través de la última cadeneta. Bien, pues repetimos esto durante los 16 puntos que hemos hecho, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenetas. Cogemos el siguiente punto, pasamos el hilo a través del punto de abajo y de la última cadeneta que hemos hecho. Pues lo mismo hasta terminar esta vuelta. Para terminar la vuelta, lo que haremos es en la primera cadeneta del inicio, en la base, unirlo con un punto enano el último pétalo. Y ya tenemos terminada nuestra flor. Corto el hilo y esta es nuestra primera flor. Como veis, es fácil y rápido hacerla. Vale, ahora tendremos que realizar nuestra segunda flor. Lo hacemos igual hasta los dos últimos pétalos, que es cuando tengo que explicaros cómo se une una flor con la otra, ¿vale? Bueno, tengo realizada aquí
la segunda flor, a falta de terminar los 2 últimos pétalos. Estas serían las 10 cadenitas del penúltimo pétalo. Vale, el truco es que como tenemos que unir las flores, he cortado el hilo, porque la forma de unirlas es la siguiente. Cogemos la flor que hemos hecho primero y pasamos las 10 cadenitas del penúltimo pétalo a través del pétalo de la otra flor. Entonces tenemos que sacar el hilo a través del pétalo. El largo que le he dado, pues si tenemos que hacer una fila más de 10 cadenetas porque nos falta otro pétalo, es más o menos el largo de la punta de mis dedos hasta, bueno, el largo de mi brazo, hasta el hombro. Así no nos quedaremos sin hilo para rematar el último pétalo, ¿vale? Entonces, acabamos con el penúltimo uniéndolo, como había dicho anteriormente, con un punto enano. Y ahora realizamos 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya veis que aún nos queda un poquito de hilo de seguridad, como digo yo. Entonces ahora cogeremos y lo uniremos con el siguiente pétalo de la anterior flor. Sacamos el ganchillo, lo pasamos a través, o el hilo mismo con la mano lo pasamos a través del pétalo de la flor que habíamos terminado. Ahí está. Sacamos el hilo que nos sobró y ahora unimos, como hacíamos anteriormente, la última cadeneta con la primera cadeneta que hicimos en la vuelta con un punto enano. Y aseguramos con una cadeneta. Bien, pues ya tenemos unidas las 2 primeras flores. Realizaremos la tercera flor, que uniremos dejando 2 cadenetas libres de esta flor y la uniremos con estas 2 cadenetas. Bien, vamos a unir la tercera flor. Para ello hemos previamente cortado el hilo, como os había comentado anteriormente. Dejamos desde la unión de las otras 2 flores 2 pétalos libres y vamos a unir estos 2, ¿vale? Entonces empezamos por el exterior, sacamos el pétalo de la flor que estamos haciendo por dentro de la otra y hacemos la unión con el centro de la flor, con un punto enano. Vale, tejeremos las 10 cadenetas de nuestro último pétalo y lo volvemos a pasar a través del siguiente pétalo, que sería este, ¿vale? Aquí tenemos este y aquí está este. Bien, sacamos el hilo que sobra y nada, vamos a unir el inicio de la vuelta anterior con nuestra última cadeneta con un punto enano. Ya está. Ya tenemos nuestra tercera flor unida por 2 petalitos y aquí nos quedarían 2 pétalos libres. Estos 2 pétalos que estamos dejando en el medio libres serán los que después se utilicen para la pieza de unión, para unir las 4 flores entre sí. Ahora voy a realizar la cuarta flor y os explicaré cómo tenemos que unir con esta y con esta, ¿vale? Bien, tenemos ya nuestra cuarta flor casi terminada. Ahora lo que aquí tenemos que hacer es, a falta de terminar los 6 últimos pétalos, empezar a unir, ¿vale? Este sería el primero de los 6 últimos pétalos que nos faltan por hacer. Entonces lo que vamos a hacer es lo que hicimos antes. Dejamos 2 pétalos sueltos a partir de la unión de las anteriores flores y cogemos 2 para unir. Empezamos por el exterior. Atravesamos con el hilo. Esta vez tenemos que dejar la medida para realizar 5 pétalos más, o sea, cortar un hilo de 5 veces la medida de nuestra mano al hombro, ¿vale? Entonces vamos a hacer
nuestro primer pétalo de los 6 que nos faltan. Realizamos otros 10 cadenetas. Esta también la uniremos al siguiente pétalo, que es este. Pasamos todo el hilo a través del pétalo y volvemos a unir nuestra cadeneta al punto alto de la primera vuelta con un punto enano. Ya tenemos unida nuestra cuarta flor a esta que ya teníamos anteriormente hecha y unida con las otras 3. Ahora lo que trabajaremos serán 2 pétalos de 10 cadenetas para dejar sueltos. Lo unimos con un punto enano en la parte de abajo y otro pétalo suelto, 2. Un punto enano. Y ahora estos 2 últimos pétalos los vamos a unir con esta flor de aquí, esta de aquí. Dejaremos 2 pétalos sueltos y uniremos estos dos de aquí. Empezamos por el interior. Dejamos los 2 pétalos sueltos, fijarnos bien, este estaría unido 1 y 2. Y en este tercero pasamos el hilo y nuestra cadena. Bien. El último pétalo. Pues lo vamos a sacar por el siguiente pétalo, ¿vale? Lo tenemos aquí, sería este de aquí. Pasamos por ahí nuestro pétalo, sacamos el hilo y ahora para finalizar lo de siempre, unimos con el primer punto de la vuelta anterior con un punto enano. Ahí está. Y ya tenemos nuestras 4 primeras flores unidas. Para realizar nuestro bolso, lo que vamos a hacer es 35 flores. Cuando terminemos de hacer esto, lo que os voy a enseñar es a hacer la pieza de unión. Nos vemos en el siguiente vídeo tutorial, que será el de las piezas de unión